Al trabajar en el concepto de magnitudes físicas, debemos hablar principalmente en nuestro sistema de medición. Antes que nada, vamos a definir el concepto de medición. ¿Qué quiere decir la palabra medir? Entonces, medir no es otra cosa más que comparar. Cuando estamos midiendo, estamos comparando, ¿sí? Estamos comparando una medida o con un patrón de medida. Entonces, si quiero medir la longitud de una mesa, entonces utilizo un patrón de medida, que en este caso puede ser el metro o el centímetro, para generar una comparación y poder determinar cuánto es la medida de dicha mesa, ¿sí? Entonces, cuando mido, estoy comparando. Los sistemas de medición más utilizados, básicamente mundialmente hablando, son dos. Uno de ellos es el Sistema Internacional de Unidades, denominado SI, Sistema Internacional de Unidades de Medida, y el otro sistema de medida es el sistema inglés. Entonces tenemos el Sistema Internacional de Medidas, que es el SI, y tenemos también el sistema inglés. Este Sistema Internacional de Medidas es un sistema universal donde todos los países lo utilizan, mientras que el sistema inglés es un sistema que lo utiliza más que todo en Estados Unidos e Inglaterra. Para determinar el concepto de medida, entonces vamos a trabajar con tres unidades básicas de medida. Generalmente de ellas se derivan las otras unidades de medida. Dentro de ellas tenemos entonces la unidad de longitud o distancias, como las conocemos, la unidad de masas o masa y la unidad de tiempo. Vamos a ver entonces cómo determina el sistema internacional estas tres magnitudes. Aquí tenemos el sistema internacional. Resulta y pasa que el sistema internacional de medidas se deriva en dos parámetros esenciales. Dichos parámetros, vamos a ubicar un poco más acá, dichos parámetros son el parámetro MKS y el otro parámetro es el parámetro CGS. Entonces, el sistema internacional trabaja bajo dos parámetros. Uno es el parámetro MKS y el otro es el parámetro CGS. El sistema inglés sí solo maneja un solo parámetro. Vamos a correr un poco más hacia abajo. Estos conceptos, ¿sí? O unidades de medida, magnitudes como tal. Tenemos por acá longitud. Y aquí colocamos la masa, para que nos dé un poco más de espacio. Entonces, en el sistema internacional tenemos dos parámetros básicamente, que son el parámetro MKS y el CGS. Vamos a ver en qué unidades está medida la longitud. Para el sistema internacional, en el MKS la longitud se mide en metros. O sea, nuestro patrón de medida es el metro. Y en el CGS, la misma longitud se mide en centímetros. Eso es lo que tiene que ver con la longitud. La masa en el Sistema Internacional de Unidades, en el MKS, está dado en kilogramos. La masa en kilogramos. En el sistema CGS está dada en gramos. El tiempo en el Sistema Internacional y en el MKS está dada en segundos. Y en el CGS también está dada en segundos. Entonces miremos que el Sistema Internacional tiene dos parámetros, el MKS y el CGS. Si observamos las primeras letras de cada uno de esos parámetros, tenemos M, en este caso, MKS. Por eso se le llama MKS acá. Y aquí tenemos CGS. Por eso se le llama el parámetro CGS dentro del Sistema Internacional de Unidades. Cuando hablamos en el sistema inglés, la longitud, en este caso, está medida en pies. ¿Sí? La unidad de pie. La masa en el sistema inglés se determina por una unidad llamada el slug. Y el tiempo se determina en el sistema inglés también en segundos, como en el sistema internacional. Entonces estos son los parámetros, los sistemas utilizados mundialmente y las unidades que más utilizamos, en este caso longitud, masa y tiempo, las cuales me generan una variedad de unidades
¿sí? O representaciones de medida que se derivan de ellas mismas.